Los coches de Uruguay llegaron desde el día 10 de octubre de 1952 y los arribos se extendieron hasta el 9 de marzo de 1953. Uno de los pocos datos de arribos exactos que se tienen de ellos es que el día 20 de octubre el vapor holandés matriculado en Rotterdam, este barco se llamaba Waterland, arribó al puerto de Montevideo con algunas unidades de los trenes Simmering. No todas, por eso digo, vinieron en varias tandas, no vinieron todas juntas. El mismo barco regresó el 15 de noviembre de 1952 con más coches. Según se expresa de parte de la propia AFE, los coches al ser descargados en el puerto de Montevideo recibieron modificaciones de fábrica. Como ya dijimos, 7 trenes diésel hidráulicos compuestos cada uno por 3 unidades, de las cuales 2 de ellas, las 2 de los extremos, eran motrices y la unidad del centro era unidad remolcada sin cabina de conducción ni motor. Era simplemente un salón. Si bien eran 7 trenes, en esos 7 trenes coexistían 4 tipos de coches distintos. Existían, en el caso de las unidades motrices, los coches clase A y los coches clase C. Las unidades motrices de la clase A eran de segunda clase. Contra la sala de máquinas, o sea, contra la parte donde se alojaba el motor, que estaba sobre el body motriz, poseían un furgón de equipajes. Estas diferenciaban de las clases C, porque las clases C lo que tenían ahí era un bar. Y además no tenían furgón de equipajes en ningún lado. Y estaban equipadas en ese bar, con una cocina, hornallas y heladera eléctrica. No les muestro ninguna foto de eso porque no hay ninguna foto, lamentablemente. Entre ambos tipos de unidades, además, existía una pequeña diferencia de longitudes, quiere decir que no eran exactamente idénticas las carrocerías de la clase A y la clase C. Las unidades de la clase C eran exclusivas de primera clase, quiere decir que las de clase A tenían segunda clase y furgón de equipajes. Los de la clase C tenían solamente primera clase y bar. La inversión de marcha de los coches solo podía ser accionada con el coche totalmente detenido y cuando el volante combinador del controller de marcha se encontraba en la posición A-B, que significaba arranque vacío, y operando previamente un seguro o dispositivo de cierre que obligaba al conductor a utilizar las 2 manos para poder operar la inversión de marcha del coche. El sistema de calefacción de los coches estaba compuesto por un quemador de gasoil con un motor independiente. Ese motor movía un ventilador que enviaba el aire por medio de ductos con rejilla, los cuales se extendían de punta a punta de los salones por la parte central del techo. O sea, tenían los respiraderos del sistema de calefacción, los llevaban en el medio. Y abajo de esos respiraderos estaban los plafones de las luces. Los ductos de la calefacción provenían de la legendaria protuberancia que tenían las unidades motrices en la parte superior de la cabina, porque ahí era donde estaban los sistemas de calefacción de la unidad. La calefacción de los Simmering no abarcaba solo la expulsión del aire caliente, sino también de aire frío para los días calurosos en verano. Aclaremos, no tenían aire acondicionado, lo que tenían era un forzador de aire. Durante esos 6 meses posteriores a la fecha de recepción provisoria, la corrida de los coches se evidenció inconvenientes de diferente entidad y origen, para cuyo análisis y discusión, y como paso previo a la recepción definitiva, llegaron al país en noviembre de 1953, nada más ni nada menos que el director técnico de la mismísima Simmering Grasspauker, un señor que era de apellido Hauenstein y era ingeniero, y el director comercial, el señor Carl Sack. Las discusiones técnicas mantenidas con referencia a algunos inconvenientes que presentaron los coches en ese periodo de prueba permitieron finalmente arribar a un memorándum que fue fechado el día 17 de noviembre de 1953 y que pretendía solucionar los inconvenientes que se habían presentado, que no eran pocos. Posteriormente, con fecha del 19 de noviembre de 1953, se procede a la recepción definitiva de 6 de los 7 trenes Simmering. El séptimo no se recibió definitivamente porque no había pasado aún los 6 meses de garantía desde la recepción provisoria efectuada el 2 de agosto de 1953. Gran parte de los inconvenientes
que habrían sufrido es porque la distancia entre estaciones en Uruguay eran muy cortas. Y los coches estos eran coches pensados para desarrollar velocidad en trayectos largos con pocas paradas. Eso en Uruguay era imposible. Aclaro que no se los usaba tampoco para ir de Central a Carnelli y de Carnelli a Yatay, etc. Más que nada los Simenin corrían trenes relativamente directos, pero aún así tenían muchas paradas. Y no ayudaba tampoco la geografía ni el estado de las vías. Lo que ocurría era que si paraban demasiado en distancias cortas, porque habían paradas o lo que fuera, esto causaba que los coches no desarrollaran la velocidad suficiente y recalentaba los motores, las cajas de cambios y los convertidores hidráulicos de la transmisión. Esto era una de las aparentes razones que les habrían jugado muy en contra en ese periodo de prueba que se hizo al principio. Sin tener datos exactos de qué fue lo que lo ocasionó, un problema común eran las grandes fugas de aceite del motor por el Dynastar, dejando al mismo sin lubricante y causando que en reiteradas ocasiones esto generara importantes daños a los equipos. Aunque no se entiende cómo, teniendo el control de la presión de aceite, porque tenían un nivel de presión de aceite, los conductores no se percataran de que el tren se había quedado sin lubricante y se frenara a tiempo antes de que se generara un desastre. O sea, se fundían los motores, en otras palabras, nada más ni nada menos. También, según contaba la propia AFE, eran muy frecuentes las fugas de aire por las juntas de las válvulas distribuidoras, dejando a los coches frenados en pleno servicio. Y como no podía ser de otra forma, adivinen cuál fue el principal problema de los Simmering. Sí, señores, la famosa y temidísima transmisión hidráulica. Los Simmering fueron los que inauguraron las horrorosas relaciones de AFE con los sistemas de transmisión hidráulico. Lo digo así porque no serían los únicos trenes o unidades que trajeran ese tipo de transmisiones al Uruguay, y no serían los únicos en tener gravísimos dramas al momento de mantenerlas y repararlos y demás. El problema se generaba a causa de que los extremos motrices debían trabajar en paralelo, o sea, tenían que girar los motores a las mismas revoluciones. Según AFE, se evidenciaba una falta de cuidado, ya que los coches no eran mantenidos debidamente a causa, en parte, de que los funcionarios de AFE creían que las cajas de cambios no era necesario que se les hiciera mantenimiento alguno a las cajas de cambios, y así los problemas con ellas eran frecuentes. Esto no lo inventamos, esto lo decía la propia AFE. También se sumaba la mala costumbre de los conductores de realizar la inversión de marcha de los coches cuando los mismos no se encontraban totalmente detenidos, causando graves daños en los cardanes, en los ejes de transmisión y evidentemente en las cajas de cambios, que directamente lo que causaban era que se deformaran las piezas. Pero había otro inconveniente que se hizo viral en estos trenes, que era el tema de los incendios. Se solían prender fuego, y acá está la explicación de por qué ocurría eso. El inconveniente era originado en el sistema de la calefacción de los coches, que era una caldereta de gasoil. Generaba la calefacción por medio de esa caldereta. Esa caldereta era una caldereta de agua caliente, funcionaba a gasoil la parte de la combustión, pero era agua caliente lo que calentaba, y eso lo hacía recircular por el resto del tren, y por medio de un sistema de ventiladores era que lo mandaba para dentro de los salones. La caldereta esa estaba al lado del motor. Lo único que la caldereta estaba arriba, o sea, estaba al ras del piso, y el motor estaba un poco más abajo. Las malas condiciones en las que se operaba esa caldereta era aparentemente lo que causaba los incendios. Pero lo raro es que esto ocurría siempre en el extremo motriz opuesto a donde se estaba conduciendo la unidad. Quiere decir que si el coche iba en determinada dirección, la caldereta que se prendía fuego era la caldereta del lado contrario. Algo bastante raro, ¿no? Pero bueno, según los informes de AFE era lo que pasaba. Y esto causaba que no se advertía el problema hasta que el mismo ya había causado tragos importantes.
fueron tan importantes que hubieron 3 unidades motrices que se prendieron fuego por culpa de las calderetas y que nunca volvieron al servicio. No tenemos indicios de cuáles eran esas unidades porque en los memorándum de AFE no especifica los números en ese caso. Influía en parte en el recalentamiento del motor, y esto ocurría si el mismo trabajaba forzado, como acontecía en los casos cuando se corría la formación de 3 unidades con una sola planta motriz operando. O sea, se apagaba uno de los motores y se pretendía que un motor de 500 caballos arrastrara toda la formación. O sea, la unidad tractiva que iba prendida, la unidad tractiva que iba apagada, el salón intermedio, la gente, el equipaje y demás. Esto era una práctica común en AFE. Y quiere decir que acá nuevamente no se los puede culpar a los coches por lo que pasaba mal. A modo de evitar estos incendios se tomaron varias precauciones. Pedían que se mantuviera lo más limpia posible la parte de combustible y aceite de la cámara de aparatos, o sea, donde estaba el motor y la caldereta y demás, revisando y repasando diariamente. Se prendía la caldereta 5 a 10 minutos antes de poner en funcionamiento el tren, a modo de que si se prendía fuego poder apagarla a tiempo. Se intentó cambiar la ubicación del caño de escape de los motores para que se evitara que el mismo pasara cerca de la caldereta y los gases calientes o las chispas sobre los materiales combustibles como la manga de goma, lona, etcétera, generaran incendios. Esos eran básicamente los problemas que tenían estos trenes y por lo cual salían tan seguido de servicio. O sea, no eran problemas menores, estamos hablando de que se prendían fuego, pero por lo que se puede deducir de acá de las memorias de la propia AFE, en estos casos no podían culpar al tren en particular, salvo por esas pérdidas de aceite que tenían en los motores, pero lo demás se prendían fuego por mal uso de parte del personal. En 1955 empezó AFE a toquetearlos, empezó a modificarle cosas. Al coche 300, por ejemplo, se le había modificado el circuito del mecanismo de inversión de marcha y el pedal de hombre muerto. Se intentó para que se mejorara la refrigeración, porque aparentemente decían que uno de los problemas de recalentamiento que tenían podía ser por que le faltaba caudal de aire para llegar al motor. Entonces lo que se hizo fue, se colocó en algunos coches, no en todos, una abertura cuadrada que iba en la parte de adelante, abajo de, o sea, arriba de la pollera. Se cortó la carrocería, ¿no? O sea, se le hizo un buraco de forma rectangular con una rejilla y atrás de eso se le puso era un pequeño radiador con una hélice. Entonces era un radiador auxiliar al radiador de los coches que estaba ubicado arriba, a los radiadores que estaban ubicados arriba donde estaba la turbina y donde estaba la joroba. Otro de los temas que era que los bogies, especialmente los motrices, y por eso es que llama poderosamente la atención, tendían a requebrajarse. Esto parece tener una razón lógica. Era muy pesado el motor, estaba metido arriba del bogie. Quiere decir que si andaban en vías hechas paté, como eran las vías uruguayas, era obvio que iban a tener problemas de fisura. Y digo obvio porque eso le pasó a los Brill también. Tenían problemas de que se quebraban los bogies, tenían problemas de que se fracturaban los bastidores y también sufrió lo mismo gran parte del parque de GAN 38. Quiere decir que acá tampoco se puede culpar a los trenes Simmering por esos problemas. Se decía, entre otras cosas, que la mecánica de los Simmering estaba demasiado apretada y que para poder sacarle algo, supongamos que se rompía determinado componente, había que hacer un desarme importante para poder llegar a ese componente que estaba atrás de los demás. Estaba como muy embutida la mecánica en ellos. Vale aclarar que para poder repararlos de forma más o menos decorosa había que levantar toda la carrocería y directamente retirar el bogie motriz. Esto era porque, al igual que los GAN 38, el motor estaba montado arriba del bogie
no como los Brill, que el motor estaba agarrado al chasis. Aquí hay un tema que también hay que destacar, y esto no era algo que afectara solamente a los Simmering, y era que el propio ingeniero de ANDA decía que se había dado una fiebre dieselizadora y que la gran mayoría de los recursos del ente se invertían en la parte tractiva diésel, dejando a los trenes Simmering y a todo lo que era la parte de coches motores, o sea, esto afectó a todo por igual, con escasos recursos. Y cuando hay escasos recursos ocurre lo siguiente, que las unidades que van saliendo de servicio son canibalizadas para mantener operativas a las unidades que aún se encuentran en condiciones de marcha, ya que el stock de repuestos no es suficiente. Acá tampoco se le puede culpar a la Simmering por eso. Eso fue un problema del Uruguay en sí, no de la Simmering. El hecho es que los Simmering siguieron dando problemas. Tenían aparentemente problemas mecánicos, según dice AFE. Se mandó una carta a la Simmering, la cual fue recibida recién muchos años después de ser enviada. Una cosa insólita, o sea, la respuesta que le dio la Simmering llegó al Uruguay, pero Bromberg, el representante, nunca entregó dicha carta a AFE. Y es por eso que el 4 de noviembre de 1957, a 4 años y medio de que habían puesto en servicio a las primeras unidades de estos trenes Simmering, se llegó a una decisión drástica, y era empezar a utilizarlos como coches remolcados, no a las unidades tractivas en un principio, pero sí a los 7 salones remolcados, porque se necesitaban más salones y bueno, se echó guante a eso. Tenían que operar evidentemente con una unidad adaptadora, porque las locomotoras 1500 y demás tenían enganche de tope y tornillo, y los Simmering tenían enganche de mandíbula, pero aún así fueron remolcados. Evidentemente hubo que hacer algunos cambios, especialmente en los frenos y demás, pero los problemas continuaron su curso, y AFE alegaba a que los motores tenían problemas en los filtros de aire, las juntas también se rompían y entraba agua rompiendo bielas y demás, se rompieron 2 cigüeñales, según decían, porque faltaba un amortiguador torsional de vibraciones, se jodieron varios bloques de los motores, o sea, estamos hablando de temas graves, no era que perdía aceite, no, tenían problemas graves. Eran, decía, bastante frecuentes las rupturas de los acoples de la bomba de inyección, o sea, se quedaban sin poder introducir el combustible y por lo tanto eso podía causar también incendios. Rupturas en los conductos de goma para el enfriamiento, frecuentes rupturas en los caños de alta presión de conexión entre bomba e inyector, o sea, entre la bomba de inyección y los inyectores. Y la lista seguía. Eso en lo que respecta al motor, pero había otros problemas: la transmisión hidráulica, gran desgaste de los cojinetes de bola, convertidores de arranque y marcha tenían los sellos de metal blando que se rompían y ocasionaban serios desperfectos, ruptura del rotor de la bomba del convertor de arranque en varios casos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay varias cosas. Muchos de esos problemas da la impresión de que hubieran sido causados por el mal estado de las vías, porque estamos hablando de que hablan de cosas que se iban rompiendo, no porque el motor funcionara, eso no se puede romper solo. Pero además volvemos a lo mismo, los Blauerblitz, que eran los que operaban en Austria, no hemos podido identificar de que hayan existido este tipo de problemas. Sí es cierto que ahí estaba la empresa, o sea que la Simmering estaba ahí mismo. Cuesta creer que acá, a pesar de que la empresa estuvo presente intentando hacerse cargo de los trenes, ocurriera aún todo este desastre. Pero el hecho en particular es que los trenes Simmering fueron decreciendo en cuanto a unidades en servicio de forma alarmante, y para julio de 1958 se encontraban únicamente en servicio los números 300, 303, 305, 306, 327, 328, 329 y 330, o sea, en total 8 de 14. No era un muy buen número para unidades que tenían solamente 6 años. Bueno, el deterioro del parque de unidades Simmering siguió su curso
Y si bien en un principio se habían adaptado a coches remolcados solamente los salones intermedios, o sea, lo que se adaptó en todo caso fue acoplarle un tender adaptador para poder posibilitar su arrastre por locomotoras comunes, por el tipo de enganche distinto que tenían. Llegó un momento que se empezó a tomar en cuenta medidas un poco más drásticas. Y esas medidas un poco más drásticas consistieron en utilizar también a las unidades motrices como vehículos remolcados. En un principio se lo pensó desde el punto de vista de, bueno, los podemos remolcar. Pero después directamente ya se pensó en retirar todo lo que era la parte motriz de la unidad. Antes de eso es bueno aclarar que se habían buscado soluciones que consistían en modificar el sistema de transmisión, que era una de las cosas más complicadas. Se pensó en la adquisición de un sistema de transmisión de otro fabricante, aumentando luego a un cambio de sistema de transmisión y motor completo por un equipo más moderno, pero esto quedó en la nada. Así que el día 22 de septiembre de 1959 el propio ingeniero de Anda elevó a la gerencia general una información donde se planteaba una serie de alternativas acerca de las posibilidades futuras de las unidades motrices Simmering, o sea, no las unidades intermedias, sino las 14 unidades motrices. Concretamente se trataba de proponer soluciones para lograr una disponibilidad del orden del 85%, cifra que se entendía necesaria para el cumplimiento de las metas propuestas por el plan Soferrail, que fue un estudio francés que se realizó en aquellos años. En esa época, en el año 1959, según la propia AFE, la disponibilidad de los Simmering era del 50%. Estamos hablando de los Simmering en condiciones de funcionamiento con sus propios motores. Se estudiaron algunas propuestas también, que fueron más o menos volcar una mayor cantidad de horas para reparar estos coches, lo cual no se consideraba del todo apropiado, ya que era bastante más costoso el costo de kilómetro referente a la reparación del coche, detrimento de lo que pasaba con los Brill y los Gans, que eran bastante más sencillos de reparar que estos coches. Estamos hablando que eran cosas totalmente distintas. Los Brill y los Gans eran coches motores, estos eran trenes diésel. Que AFE no lo quisiera ver de esa forma era otro tema. También se estudió aumentar el mantenimiento de los mismos por el asunto de cambiar las cajas hidráulicas. Ya se habían envejecido con 10 años de uso por el continuo desgaste que generaban las diferentes fallas, por otras más modernas y más seguras. Pero también, esto era lo que había hablado yo antes, que entendían en aquella época que era demasiado costoso el tema de cualquier tipo de adaptación, porque hablaba de que superaban los $70.000. $70.000 de la época, estamos hablando que era una millonada. Es plata ahora, pero en aquella época era una millonada realmente. También se había evaluado el tema de cambiar la planta motriz por otra de transmisión eléctrica, o sea, hacerlos diésel eléctricos, y abandonar el apoyo del motor principal directamente sobre el bogie, o sea, colocar el motor sobre el chasis del aparato y no directamente sobre el bogie, que era lo que ocurría acá. Y esas 7 toneladas arriba del bogie sin duda que generaban algunos estropicios, pero eso se descartó porque se hablaba de que hacer ese tipo de cambio equivaldría a unos $90.000 por tren. Acá no especifica si cuando habla de tren sería modificar las 2 unidades motrices o no. En ese caso en particular lo que se hablaba es que esta solución merecería un estudio muy cuidadoso en colaboración con la propia fábrica Simmering-Grasspauker, y que incluso en esas condiciones no era posible asegurar un resultado positivo garantizado. En otras palabras, el panorama era bastante oscuro. Y como cuarta opción se planteó lo siguiente. Por último, plantea la conversión a coche remolcado propulsados por locomotoras diésel eléctricas. Y fue lo que pasó. Nunca hubo un cambio de motores, nunca hubo una adaptación, nunca hubo una reconversión, nunca hubo nada. Lo que se hizo fue literalmente
quitar el peso muerto, que iba a ser la transmisión, el motor diésel y la caja de cambios, dejar el bogie motriz libre y empezar a utilizarlos como coches remolcados también a algunas unidades motrices. Fue progresivo y no fue a todas. Y por extraño que parezca, uno de los factores delimitantes para llevar a la práctica el plan de modificación de las unidades motrices fue a causa de implementar un servicio nuevo a Punta del Este. El 8 de octubre de 1963, el presidente de AFE de aquel entonces, que era el señor Juan Carlos Furest, había planteado la conveniencia de que el nuevo servicio rápido que se quería hacer correr entre la estación central y Punta del Este fuera corrido por trenes Simmering, y se autorizó el acondicionamiento de algunos de ellos siendo pintados y reparados exclusivamente para dicho servicio. Esta orden abarcaba directamente una modificación en carácter de urgencia que transformaba a 4 salones remolcados a 4 ahora unidades motrices, o sea, las primeras 4 que iban a sufrir este dramático cambio. Y así, por resolución del directorio número 3022/63 del día 5 de noviembre de 1963, se autorizó la adaptación de los primeros 4 coches a salones remolcados, solamente en la primera etapa, de los cuales los 2 primeros fueron el número 328 y el número 331. En ninguno de los 2 casos se desmanteló la cabina. Lo que se hizo fue quitarles los motores y todo lo que era la parte mecánica, pero las cabinas, por lo menos en el caso del 328, quedaría hasta muy entrado en los años 90 con el tablero colocado aún. Básicamente, para explicar qué fue lo que se les hizo, bueno, se les sacó el motor, se reparó el bogie motriz, se les adaptó freno de vacío, se retiró el piso y revestimientos interiores colocándoles materiales nuevos, se le instaló un volante sobre el frente de la cabina debajo de los parabrisas que accionaba un freno de mano. Esto era solamente para cuando el coche estaba parado. Las dínamos, poleas y cajones de baterías tuvieron que ser redistribuidos bajo los bastidores y se desmanteló y colocó instalación eléctrica nueva. Un dato curioso es que para el año 1963 aún se mantenía en servicio con el motor original Simmering, o sea, estaba operativo como tren diésel todavía, un coche motriz que se presume que era el 302. No tenemos datos de cuál era exactamente, pero se presume que era el 302. Este coche se mantenía aún activo en junio de 1961, utilizando también los coches intermedios, dado que su arrastre por locomotoras diésel fue realizándose en aumento y de forma paulatina. A la vez que los coches intermedios eran adaptados para ser remolcados con locomotoras diésel, ya no podían ser remolcados por los Simmering, posiblemente fuera por el sistema de frenos. Y así, el día 21 de noviembre de 1963 se pedía autorización para llevar a cabo los trabajos de pintura. Este nuevo esquema consistía en pintar toda la carrocería de color marrón, con los techos, las polleras y el miriñaque de color blanco. Esto se aplicaría también a otros 2 Simmering que no eran remolcados y que vamos a explicar a continuación. Primero que nada, bueno, las unidades Simmering que ya habían sido modificadas a salones remolcados serían las número 303, la número 305, la número 327, 328, 330 y 331. Al carecer de motor, en algunos de los coches, de estos que fueron adaptados a salones remolcados, los respiraderos del radiador ubicados sobre la protuberancia fueron anulados, colocándoseles chapas soldadas o agarradas con remache. Esto en una primera instancia no ocurrió con los coches número 331 y 330, que eran los que, como ya aclaré, habían conservado dentro de todo su originalidad, a pesar de que ya no tenía la mecánica.
Y acá viene el famoso tema de la carta. El día 29 de octubre de 1963, o sea, en pleno proceso de adaptación de las unidades a salones remolcados, la empresa Simmering, Grasspauker, envió una carta a AFE con posibles soluciones por medio de adaptaciones a la casa Bromberg Sociedad Anónima, que, como ya dijimos más arriba, era el representante de Simmering para Uruguay. Esta carta tenía como destino final AFE. Pero acá ocurrió un hecho bastante extraño. La misma se perdió en el proceso y demoró en llegar a AFE nada menos que 2 años. AFE la terminó recibiendo, esta carta, el día 17 de octubre de 1966, cuando ya la mayoría de los coches estaban adaptados a remolcado o directamente no andaban. Y como dato anecdótico referente a esto mismo, el 25 de mayo de 1965 se autorizó directamente la transformación de todos los vehículos Simmering en unidades remolcadas, o sea, eliminar por completo a todos los motrices. Ya no se pensaba en readaptarlos. Sin embargo, ligado a esto también, hubo un último intento de AFE de decir, bueno, ya que los vamos a sacar a todos del servicio y los vamos a hacer todos remolcados, vamos a usar un último recurso. En el año 1966 se agarraron 2 unidades Simmering, que eran de las que todavía no habían sido adaptadas a salones remolcados, eran las números 302 y la número 325. Probablemente fueran las que estaban en mejores condiciones y todavía tenían las mecánicas originales instaladas, los motores Simmering S12A. A estos 2 coches se los desmanteló por completo y se le realizó una serie de modificaciones de la que no tenemos mayores datos. Aparentemente se le habría modificado algo en el sistema hidráulico y en el sistema de inversión de marcha, el que habría sido pasado a sistema manual. No sabemos bien qué significaba eso. Se le retiraron además todos los detalles que no eran vitales para el funcionamiento, o sea, los bares, las heladeras eléctricas, las cocinas, la luminaria extra, etc. Y se los pintó con el esquema original de color. Cosa rara, ¿no? Bueno, o sea, el mismo esquema que lucieron cuando llegaron al Uruguay. Estos 2 coches no contaban con coche intermedio, porque, como ya dije, habían sido todos adaptados los 7 vehículos para el arrastre por locomotoras comunes, y por lo tanto el sistema de frenos ya no servía, porque el sistema de frenos de ellos originalmente era de aire, y a los coches intermedios se los había adaptado al sistema de freno de vacío. Por lo tanto, acá en esta última prueba solamente se iban a usar los 2 coches cabecera. Fueron acoplados de forma permanente uno con el otro, y a modo de probar esta última adaptación, que ya les digo no tenemos mayores datos, se los envió en un viaje a Punta del Este, expresos, y llevando consigo personal de la remesa de coches motores, o sea, la gente que había trabajado en ellos, capataces, ingenieros mecánicos, electricistas. En determinada parte del trayecto de la línea al este, en lo que era el tramo recto y llano que está entre las estaciones La Sierra y Repecho, por alguna razón que no tenemos en claro, estos 2 coches fueron acelerados a máxima potencia y, según se dice, esto es una leyenda popular, habrían alcanzado 156 km por hora. De ser cierto eso, los Simmering tendrían hasta hoy en día el récord de velocidad en las vías uruguayas, o sea, ningún tren anduvo antes ni después a esa velocidad de 156 km por hora. No existen registros de esto, porque no fue una prueba autorizada por el directorio, por supuesto, porque se podría haber causado un desastre, pero parecería ser que fue cierto, porque en muchos lados se hablaba de eso, de ese famoso récord de velocidad de estos 2 trenes, o sea, el 302 y el 325 acoplados de forma permanente. Después de que llegaron a Punta del Este, aparentemente sanos, no rompieron nada,
Se los utilizó en un servicio que corría justamente de Montevideo a Punta del Este, con pocas paradas. Pero aparentemente algo salió mal, no hay tampoco registro de esto, algo salió mal y quedaron fuera de servicio. Para cuando quedaron fuera de servicio, vale aclarar de que ya habían perdido su esquema original, el esquema crema y azul, y los habían pasado a marrón. Quiere decir que tampoco no duró este servicio, tomando en cuenta de que si en ese interín fueron pintados 2 veces, algún tiempo habrá durado. Cuando estos 2 coches salen de servicio, ahí se termina oficialmente la historia de los trenes Simmering como unidades autopropulsadas. Nunca más volvería a funcionar ninguno con sus motores originales, con una sola excepción, que fue un motor que se reparó en la década de la dictadura, en la remesa Bellavista, y se lo hizo andar, y el motor funcionaba, y aparentemente funcionaba bien. Pero el motor estaba arriba de un banco de pruebas, o sea, nunca se lo volvió a reinstalar en una unidad Simmering, porque ya en esa época, cuando se hizo eso, que se hizo a modo de prueba por una investigación interna que se realizó, ya que sacados de servicio todos los trenes Simmering como unidades autopropulsadas, los motores, que eran en total 15, como ya dije, había aparentemente uno de repuesto, fueron casi todos vendidos como chatarra, en una venta bastante turbia. Y eso, en la época de la dictadura, se formó una comisión investigadora que duró algunos años, y fue esa comisión la que solicitó ver de reparar un motor que quedaba. Aparentemente habían quedado 2, bueno, se reparó uno de esos motores que estaba en la remesa de coche motores, es raro que no se haya tirado, y ese motor se reparó, se lo volvió a poner en condiciones de marcha, y se llegó a la conclusión de que aparentemente, según especificaban ahí, el motor no habría dado ningún inconveniente. Pero claro, estamos hablando de que eso fue producto de una prueba, o sea, no se lo probó en un coche, no podemos saber exactamente qué resultado pudo o no pudo haber dado. Los motores habían sido vendidos en el año 1971 mediante un proceso muy poco claro y sospechoso. Estaban abandonados, con los pastos por arriba de ellos, o sea, se ve que hacía mucho tiempo que estaban tirados, en los almacenes de Peñarol. Y fueron vendidos por la irrisoria suma de 11,62 pesos viejos el kilo a una barraca de hierro que se llamaba Barraca de Hierro San Martín Sociedad Anónima, entregándolos en las fechas 11 y 18 de noviembre de 1971, totalizando, entre los fierros que se vendieron, o sea, los motores y vaya a saber qué otra cosa, totalizando 93.150 kilogramos, más de 93 toneladas de lo que eran los motores de los Simmering. Quiere decir que ahí iban, además de los motores, iban otras cosas también, ¿no? ¿Serían de los Simmering o no serían de los Simmering? Según el señor Oscar Pisorno, que era el jefe de la remesa central de coches motores, cuando la venta de estos motores, él aclaraba que todos esos motores eran recuperables para utilizarlos en los coches o como motores fijos. Pero bueno, le llegó tarde el anuncio porque los vendieron como chatarra igual. Sin embargo, también especificaba que el estado de los mismos era sumamente deficiente, casi todos ellos estaban abiertos, canibalizados, algunos incluso incendiados. Existía uno de ellos que luego de salir de reparación general durante el proceso de salida del banco de pruebas cayó al piso y rompió el cárter. Y fue totalmente canibalizado para armar otro motor. Insólito. Y lo más insólito es que el fichero de motores Simmering, a este motor que lo tiraron al piso, figuraba como que estaba a 0 kilómetros. Claro, estaba a 0 kilómetros, sí, pero el cárter estaba rajado. Ahora, es raro que no se les haya pasado por la cabeza, ya que el motor lo habían hecho a nuevo, sacarle el cárter a otro motor y colocárselo a este. Y fue por eso que el día 10 de enero de 1974 se creó
ya el país estaba en la dictadura, se creó una comisión investigadora a causa de la gran cantidad de irregularidades que rondaban la situación de los coches Simmering, unos que estaban depositados en Sudriers, y todo lo que fue este negociado entre bambalinas de la venta de los motores de los coches. También es bueno destacar que la propia Simmering Grasspauker realizaba un estimativo de que un coche, como estos que se habían comprado acá, tenía una vida útil con su motor original de 40 años. Acá no duraron ni 10. Y eso es relativo porque hubieron algunos que no llegaron ni siquiera a los años 60 andando, por no decir la mayoría. Esta comisión investigadora que se había hecho para los Simmering, si bien todo empezó con el asunto de los 6 coches Simmering que estaban en Sudriers, que habían sido masacrados, canibalizados y demás, uno de los temas principales era justamente la venta de chatarra de los motores de los Simmering. Se vendieron en total 12 de los 15 motores que habían, quiere decir que hubieron 3 que sobrevivieron. Esos 3 motores eran justamente los últimos que se utilizaron en servicio. Uno era el motor del coche 302, el otro era el motor del coche 325 respectivamente, o sea, los 2 últimos que operaron con sus motores originales, los tenían hasta ese entonces montados arriba de los coches. Y por último, el tercer motor era un motor de repuesto que se encontraba arriba de un banco de prueba y que estaba esperando, bueno, tener algún coche para ser colocado, pero como ya habían optado por directamente tirarlos, era por eso que el motor estaba ahí esperando. Y para investigar los acontecimientos ocurridos, esta comisión investigadora que se formó por el tema de los Simmering hizo llegar a Peñarol a los coches 302 y 325 para que se les quitaran los motores, a modo de evaluar qué causas podrían ser las respuestas al destrozo general de los Simmering Grasspauker. También se envió una segunda carta, en realidad, el día 24 de octubre de 1974 a la propia Simmering Grasspauker, donde se les consultaba si existían fuera de Austria otros países que hubieran adquirido coches Simmering y que se encontraran todavía en operación, a modo de evaluar a ver qué se podía hacer con estos. También se le hizo saber a la Simmering que la carta de soluciones para los coches enviados para AFE en el año 63 y que había llegado a AFE 3 años después, había sido culpa de la casa Blomberg y compañía, que por alguna razón la retuvo. Lo último que puedo decir de la comisión investigadora es que, en base a los trabajos realizados, se llegó a la conclusión que de los 3 motores que sobrevivieron a la venta, o sea, los 2 que estaban adentro de los coches 302 y 325, más el otro, uno de ellos, no se especifica cuál, fue reparado en diciembre de 1975 en la remesa Bellavista por orden del directorio. La reparación insumió 20 días de trabajo y tuvo un costo total de 6.995 nuevos pesos de la época. Según se decía, la estimación aproximada del costo de uno de estos motores en aquella época era de 100.000 nuevos pesos uruguayos y se reparó con 6.995 pesos nuevos de aquella época. Con esta reparación, bueno, se sacaron algunos datos interesantes, como por ejemplo que un convertidor de Simmering contenía en su interior 35 rulemanes, los cuales estaban estimados en un valor de reposición varias veces millonario, mientras que la venta al kilo como chatarra de estos convertidores, de peso estimado en las 2 toneladas, se había obtenido por cada uno 22.000 pesos en el año 1971, cuando se vendieron todos o casi todos los motores de los Simmering. Lamentablemente, de este hecho, de esto de los motores, no se tiene mayor indicio de qué pasó después, o sea, no se sabe en qué terminaron esos motores, no se sabe qué pasó con ese motor que fue reparado, porque de ahí en más no se dice absolutamente más nada, pero se entiende que si se lo puso en marcha ese motor, quiere decir que el año 1975 marcó el final de lo que fue en algún momento
los trenes Siemens acá en Uruguay con sus motores, a pesar de que este motor no estaba montado en el tren, pero igual. Y en época de la dictadura vale destacar que se le dio una especial importancia al tema de reparación de unidades, no solamente Simmering, sino varias en general. Acá no voy a entrar en demasiadas opiniones respecto a lo que se hizo y lo que no se hizo, porque en realidad, en el caso particular de los Simmering, se recuperó, por ejemplo, al coche 305, que se le hizo un bar adentro donde tuvo la cabina en algún momento. Se recuperó al coche 330 y al coche 331. También se les anuló todo lo que era la parte de la cabina y se les hizo como que fuera un bar y una sala de estar. Se les anularon las ventanas del medio y se le colocaron 2 ventanales grandes. Un trabajo muy bien hecho, muy fino, pero que por supuesto radicaba por completo a los trenes Simmering hacia el futuro, ¿no? O sea, en lo que era la parte de si algún día se hubiera pensado volverles a poner los motores originales. Con esto se quedaba totalmente inerte esa idea. Otros de los coches que supieron ser restaurados fueron algunos de los coches remolcados, como era el caso del 352, que fue uno de los que fue reparado. El 371 también fue reparado en esa época. El coche 302 también fue otro de los que fue recuperado. Y por lo menos para junio de 1976, o sea, un año antes de que llegaran los trenes Ganz-Maybach, se seguía con la idea de recuperar los coches 300, 304, 306, 326 y 329. Pero al llegar los Ganz-Maybach esto se fue al tacho y varios otros de ellos fueron desguazados. A finales de la década del 70 y principios de la década del 80, los coches 303 y 328 sufrieron una modificación bastante extraña que consistió en colocarles un chapón enorme que tapaba por completo los parabrisas, o sea, los dejaba totalmente ciegos. Era una cosa rara porque al no tener las ventanas abiertas parecían como una piña los coches, o sea, quedaban espantosos con toda la parte delantera cerrada, a pesar de que obviamente se usaban como coches remolcados. Y como último dato de lo que respecta a modificación de las unidades, vale destacar que en el año 1984 al coche 326, que era uno de los que estaban abandonados en Sudriers, se le realizó una adaptación bastante rara. No solamente a él, al 327 posteriormente le pasó lo mismo. Lo que se le hizo fue directamente cortarle el frente de la cabina, sustituyéndolo por una conexión donde se colocó una puerta para comunicarse con otros coches, o sea, se le colocó una puerta y un fuelle. Entonces se eliminó por completo la cabina, se cortó la joroba cerca de la mitad, se le hizo un frente y se los hizo como que fueran coches cabecera al 326 y al 327. Esto se debía a que de esa forma
se podían utilizar conectándolos a cualquier tipo de locomotora, porque como se le colocó enganche de tornillo y topes, no importaba qué locomotora remolcara los vehículos, porque estas dos unidades iban a ir en las puntas y en el medio podían colocar a los otros coches Simmering comunes y corrientes con el enganche automático de mandíbula y demás, porque no había problema ninguno. Con esto se eliminaban los salones adaptadores, por lo menos en lo que respectaba a los viajes largos. Se hacían maniobras, evidentemente se seguían necesitando los vagones adaptadores, salvo que estuvieran enganchados a estos coches Simmering. Cuando después ocurrió la supresión, el 2 de enero del 88, bueno, se los desperdigó por todos lados a los pobres Simmering. Algunos fueron a parar a Malabrigo, otros fueron a parar a Florida y otros directamente fueron desguazados, como era el caso de los números 301, 350, 352, 353 y otro más que no se sabe cuál era, pero probablemente era o el 304 o el 306 o el 325. Le pegaré un grito de